Amigos de Letras de Café, nos honra muchísimo tener entre nosotros en este programa esta noche al gran amigo, escritor y académico Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, un escritor, profesor, investigador y un gran estudioso de la lengua y sobre todo del español dominicano. Lisa, así que tenemos un gran invitado hoy. Te faltó algo, ¿verdad? Con tu permiso. Ajá. Y un gran amigo de este equipo. Ya lo Así dije, es. claro, Sí, claro. Así es, bienvenido Rafael, estamos muy Rafael, contentos. estamos contentos de tenerte Gracias. aquí. Sí, Gracias. de que nos Igualmente. acompañe esta tarde, no solamente para hacer un recorrido por todo ese camino literario tan importante y tan productivo, de tantos años, sino también para luego más adelante hablar un poquito de lo que se está haciendo en la Biblioteca Nacional. Así es, con muchísimo gusto. Rafael, tú fuiste profesor durante muchos años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Comunicación Social, y ejerciste el periodismo durante muchísimos años. Fuiste, digamos, un decano del periodismo y de la enseñanza del periodismo. Y lo ejerzo. Y lo ejerce todavía, y también trabajaste hasta incluso como corrector de estilo y como un estudioso y seguidor de la lengua española, como en esa tradición que hubo antes de J. Agustín Concepción. Sí. ¿Te acuerdas del idioma nuestro de cada día? González Tirado. González Tirado. Hay una tradición hubo de estudioso, como de amante del vocabulario, de las palabras. Tuvo columnas sobre eso. Sí. No has terminado tu Sí. pregunta, pero Peña Ramos tuvo columnas sobre eso. También. ¿Cómo? Revolviendo nuestra lengua. ¿Desde cuándo iniciaste esa pasión? ¿Solo a partir de tu condición de periodista o de tu condición de académico de la Academia Dominicana de la Lengua? Yo comencé siendo estudiante universitario. Yo mandé en algún momento cartas Ujú. a medios de comunicación, no con asiduidad. Sí. Mandaba una carta a J. Agustín Concepción, yo le mandé Sí. una carta a Que, su que- columna. que tenía una columna en la revista En la Ahora. revista Ahora. Exacto. En algún momento yo escribí una carta sobre la palabra pensum y el plural de pensum, Ujú. porque los profesores universitarios dicen el plural de pensum, insisten en decir pensa. Algunos plurales en latín son así. Pero entonces yo explicaba, por el chin de latín que sé, que entonces como quiera estaba mal decir de los pensa, Ujú. porque en latín la palabra tiene implícito la preposición. Es decir, que si en latín se dice pensum para decir de los pensum o del pensum, entonces ya no termina igual. Cambia, digamos, el plural de pensum, para decir de los pensum, será pensarum. Así dicen también de currículum, las currículas. Sí, Sin La embargo, currícula. sin embargo, de álbum se dice álbumes y no álbuma, claro. Y, sino álbumes. O sea que y se hace plural. auditorium pasó a auditorio y, Sí. y podium pasó a podio. Podio. Ujú. Pero sí, currículum pasó a currículo también. Sí. Pero parece un poquito pedante decir currícula. Ujú, Currícula, sí. a mí me Currícula. parece. Bueno, yo recuerdo haber escrito una carta a eso, así. Así yo escribí algunas cartas. Recuerdo en última hora había una columna, tema político, pero muy bien escrita y muy profunda, que se titulaba esa columna, Sin miel ni hiel. Y yo un día le escribí una carta y fui pensando que era Aníbal de Castro que la y yo fui y le dije, usted es el jefe de redacción, sí, yo le entregué mi carta. Y él la publicó y hizo un comentario de mí como lector, donde yo decía que no era justo decir al ajusticiamiento de Trujillo llamarle magnicidio. Sí. Entonces, ahora veo que todavía hay gente, abogados sobre todo, que están reclamando que no digan ajusticiamiento, sino magnicidio. Porque los abogados que lo quieren ver fríamente desde el punto de vista de la ciencia jurídica dicen que fue un asesinato, peor todavía. Dios me libre de decirle asesinato a la muerte de Trujillo, Ujú. ni homicidio. Pero los abogados, algunos, sobre todo si tienen alguna línea en ese sentido, política, Sí. dicen asesinato y que en todo caso magnicidio. Bueno, yo escribí ese artículo diciendo que magnicidio es la muerte de un grande. Entonces de Trujillo, no. Pero yo era un estudiante. Ese es un debate. Claro. Y también, mira, el doctor Peña Ramos, Héctor Peña Ramos, que cuando tú eres estudiante,
Sí, era Él era profesor. profesor de la UAS y escribió una columna en el periódico El Sol titulada Revolviendo nuestra lengua. Y yo buscaba brechas así para mandar cartas tocando temas acerca de la lengua. Bueno, luego yo escribí, sin tener columna fija, algunos artículos. En el periódico Hoy, por ejemplo, en un momento que yo estaba un poco rezagado, no trabajaba en ningún medio, y dije, me voy a insertar así, buscando, y escribí varios artículos y los fui guardando. Y yo dije, voy a llevar estos artículos al periódico Hoy, que me publican a veces. Y digo, tendré artículos, digamos, por 3 semanas, y entonces tengo tiempo de escribir reposadamente, porque el artículo de opinión debe escribirse reposadamente, no con la prisa con que escribimos en las redacciones de los periódicos. Para mi sorpresa, don Mario Álvarez publicó los artículos en una misma semana, los 3. Ahí estaban, por ejemplo, sobre uno que trataba sobre el aspecto ideológico de la redundancia. Es decir, ¿qué es ideológico? Bueno, si tú dices que fulana, que es feminista, una feminista lesbiana, está bien, tú lo dices, pero si yo digo, eso es una redundancia, es una posición ideológica. Claro. Entonces yo estoy diciendo con eso que todas las feministas son lesbianas. Sí. Entonces así hay más aspectos. Y otras redundancias, como por ejemplo, bueno, no es tan ideológica, pero cuando tú te refieres a un militar que pertenece a la Marina, que ahora se llama Armada. Sí, la Armada. Si es un almirante o vicealmirante o contraalmirante o capitán de navío, necesariamente de la Armada, ¿verdad? Sí. Entonces, parecería redundante decir fulano de tal, capitán de navío de la Armada Dominicana. No puede haber capitán de navío de la policía ni de la Fuerza Aérea. Bueno, entonces, esas son cositas que en los medios de comunicación son frecuentes, como decir que el presidente hizo tal cosa en su despacho del Palacio Nacional. Pero ¿dónde está el despacho del presidente? Si es en su despacho, podría decirse que en el Palacio, pero hay que buscar otra forma, porque si dice del Palacio Nacional, se indica que tienen otro despacho. Es que sería entonces que el periodismo actual, el ejercicio del periodismo actual escrito sobre todo, ha perdido un poco el buen uso del lenguaje. Ese es el actual, y yo estoy hablando no del actual. Sí. Esto era del periodismo tradicional que tenía correctores y personas preocupadas, directores preocupados también. Sí. Pero perdona que la interrumpí. No, es cierto. Por el uso de la lengua, ¿no? Por el uso de la lengua, que era, yo lo escucho y voy reflexionando de que entonces que se haya podido agotar toda una etapa de gente tan brillante que ejerció el periodismo y que hoy son decanos en esa materia, precisamente porque habían instructores, si se quiere, o gente interesada en los medios en que se le diera un buen uso al lenguaje. Claro. Incluso en el pasado, cuando yo me iniciaba como reportero, y era más atrás, había unos correctores y unos jefes de redacción también que sabían del idioma y tenían como un espíritu torturador. ¿Y por qué? Sí, ellos le voceaban desde su mesa a un redactor que está allá, que está corrigiendo su nota. Le decía, oye, Beliar, ¿desde cuándo, qué sé yo, falta que tú cometiste? Tal palabra se dice así. Sí, se escribe así. Eso es una palabra, pero a veces era el párrafo que estaba un poco mal. Decía, quiero que tú me hagas el favor de explicar, a ver, me dé clase para yo entender este párrafo que tú escribiste aquí. O sea, que las salas de redacción eran en esa época como una especie de laboratorio de aprendizaje. Sí, ¿no? y que se burlaban de lo que escribían mal. Y sobre todo de los principiantes, ¿verdad? Sí, y que te digo, y a unos no principiantes que cometían falta y se lo decían, lo humillaban públicamente. Pero esa labor también es como es un poco riesgosa, ¿no? Yo recuerdo que Rafael Núñez Grasal, que fue un gran periodista, Sí. tenía una columna y donde él corregía los errores que cometían. Publicados. Sí, publicados en los periódicos, sobre todo de concordancia, de redacción. Sí. Y yo supe que tuvo problemas, ¿no? Con algunos, porque él citaba los artículos. Claro, porque lo tomaba. Sí. Mira, actualmente hay menos cuidado. Uh-huh.
Y yo digo, ¿por qué los ejecutivos de los periódicos y de los demás medios, la televisión también, no le llaman a ese muchacho? Un joven periodista sale a la calle y hace un reportaje. Cuando él llegue a la redacción y está grabando ese reportaje, y cuando él diga sábana perdida, alguien debe decirle a ese muchacho en la redacción, si no está el director, el jefe de él, mira, o muchacha, porque hay muchas muchachas periodistas, no se dice sábana perdida, porque no se trata de un paño que se pone sobre la cama. Es un territorio llano. Eso es sabana. Yo oí una que dijo guaricano, una periodista, bueno, una locutora de noticias. Bueno, es lo que tú dices. Si se le dice, mira, no se dice así, sino así, ya se corrige. Bueno, por ejemplo, yo trabajaba en el Nacional y había una periodista que iba de un canal de Grupo Corripio a grabar las noticias principales del Nacional para un... las de hoy para mañana, como... No, ella iba cerca del mediodía, cuando ya cerró la edición del Nacional, a buscar, y con los titulares y lo que sale en la portada, ella iba a hacer como un avance para el canal, creo que para el canal 11. Y yo estaba ahí, y esta joven grabó y dijo, el día que se inauguró, que se comenzó a construir la Plaza Ágora. Esta joven dijo la Plaza Agora. Ah, sí, dicen así, porque no le ven el acento. Eso sí, yo le dije, mire, usted grabó eso, si usted quiere, puede rectificar, porque la plaza no se llamará Agora como ahora, es más, al oído te suena ahora, y los antepasados decían Agora. Como ahora, sí. Por decir ahora. Sí, pero Ágora por el español antiguo. Pero Ágora de la palabra griega. Claro, ¿no? Entonces yo le dije, mire, la plaza es Ágora. Ahí lo grabó. Entonces ya hizo de nuevo. Sí, yo he oído estudiantes que dicen Ágora. Porque como no le ven el acento, la ven grande. Sin embargo, tiene el acento. Lo tiene. El letrero tiene como una florcita, así, algo así. Como una ramita, ¿verdad? Existe la mala costumbre de creer que las mayúsculas no llevan tilde. Sí. Mira, otros... Me lo discuten los estudiantes. Digo, busquen un titular de un periódico. Vean el apellido Álvarez, a ver si no le ponen el acento allá arriba. ¿Qué pasa? Vuelvo con lo de sábana y sabana, porque es muy preocupante. También reportan, yo lo he oído con Sabana de la Mar. Sí. ¿Dicen Sabana de la Mar? No, dicen Sábana de la Mar. Sábana de la Mar. Yo oí a un candidato presidencial en un momento diciendo Sábana de la Mar. Y periodistas que dicen Sábana yegua, sábana perdida. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien en la redacción debe decirle a ese joven, mire, no se dice sábana yegua, porque ese sábana no es de que se pone en la cama. No. Es un territorio llano. Claro, sabana. Bueno, y entonces hay que estar en la preocupación constante por el idioma. Hay personas que creen que el procesador de palabras corrige todo. Y no es verdad. No es cierto. No. Mire, hoy yo escribí en un artículo que se va a publicar mañana, domingo. Yo escribí la palabra kilómetro, pero entonces esa computadora tiene un problemita que yo no manejo bien el acento. Entonces, yo tengo que poner, pero yo tuve que poner en ese mismo artículo, yo escribí la palabra doña, y no me da la ñ. Yo tuve que escribir la palabra España, porque entonces el procesador a España me le pone la virgulilla para que sea una ñ. Entonces yo borrar la mitad de España para juntarlo con... Yo hago eso. Y hacer la palabra doña. Yo hago eso. Cuando me marca el acento, escribo una que tenga y borro letras. Entonces, o escribo a la palabra kilómetro, yo le puse 2 O. Para que me lo corrigió. Y no lo corrigió. ¿Sabe qué descubrí? Cuando le puse 2 O, puso entonces en las opciones kilómetro con acento como palabra esdrújula, kilómetro como yo había escrito sin tilde, y kilómetro. Al ponerme kilómetro, yo llego a la inferencia igual como tú escribes pérdida y perdida también. No te la marca porque existen las dos opciones. Claro, y médico y médico. Sí. Pero oye, yo descubrí con eso, no lo comprobé, pero lo intuyo, que hay un verbo kilometrar. Sí. Porque si me dio las 3 opciones y una termina en O, eso significa que ese es el pasado perfecto del verbo kilometrar. Sí. Pero yo no sabía que hay un verbo kilometrar. Pero porque quiero ponerle el acento a kilómetro.
La computadora me da las 3 opciones. Sí, La a que veces yo tenía sin acción de Por muchas palabras así, autopsiar también. Cuando yo estaba en la primaria, en Miches, un profesor llevó esta novedad y dijo que la palabra célebre tenía 3 escrituras. Célebre y célebre. Sí. Eso fue un descubrimiento para mí. Pero después yo llegué y dije, pero cuántas palabras. Hoy descubrí una. Kilómetro y kilómetro. Vómito y vómito. Prólogo y prólogo. Sí. Son muchas. Sí. Y hábito. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa comercial. A ustedes, por favor, continúen con nosotros. Estamos conversando con Rafael Peralta Romero. Regresamos en breve. Regresamos. Estamos conversando con Rafael Peralta Romero, escritor, miembro de la Academia de Lengua, director de la Biblioteca Nacional, un gran amigo con quien hemos agotado una conversación muy interesante y ahora vamos a hablar de literatura. De literatura, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Rafael, bueno, tú empezaste casi como empiezan todos los escritores, como poeta, ¿no? Sí. Escribiste un poemario llamado Punto por Punto. No. ¿No fue Punto por Punto primero? No. Primero Niño y Poesía. Que es un libro de poesía infantil. ¿Eso fue en el 92? No, que va. No, 80 y pico. En el 77 se publicó Niño y caramba, Poesía. sí, Niño y Poesía en el 77. O sea que tú has trabajado mucho la literatura infantil y dentro de la literatura infantil, el cuento infantil, la poesía infantil. Creo que hasta el teatro infantil. No, una novela infantil. Una novela infantil. Que ganó el premio Barco de Sí, pero en los últimos tiempos te has dedicado más al cuento, ¿no? Ya al cuento para adultos, como es el caso de Cuentos Libres. Sí, sobre todo a publicar, porque bueno, yo escribí todos estos cuentos. Que es tu más reciente libro, ¿no? Mi más reciente. Pero también de este año. De este año, o sea, pero sobre todo tú has escrito novelas y también 6 novelas. O sea, tú te sientes más un narrador que un poeta. Sí, claro. A mí ya casi soy un ex poeta porque yo no estoy escribiendo poesía. Por eso no participo en recitales, porque si voy a un recital, leo poesía que yo escribí hace mucho. Y quizá yo escriba un poema por año. Y se pierde esa condición de poeta. Dicen algunos. Algunos se escudan, o por ejemplo, y dicen que la poesía sigue en la narrativa, en el cuento o en la novela, ¿no? Como el caso, por ejemplo, yo recuerdo que a Andrés L. Mateo le preguntaban mucho, Andrés, pero ya tú nos estás escribiendo poesía. Y Marcio, y muchos. Yo creo que aquí se lo preguntamos también, Andrés. Sí. Y siempre responden, no, pero está en mi narrativa. Porque sobre todo él que usó o ha usado siempre una prosa poética en su narrativa. Andrés es un narrador lírico. También publicando poesía. Y también empezó escribiendo poesía. No, en los poetas algunos han sido fieles, como lo fue, por ejemplo, Alexis. Pero Alexis fue siempre poeta, no, o fue poeta siempre, ¿no? Sí. Pero es muy raro que un poeta que pase digamos, al ensayo y a la narrativa vuelva con la poesía. Por ejemplo, Marcio yo creo que sí lo hizo, que siempre nunca dejó la condición de poeta. Pero hay otros que empezaron como poetas y jamás vuelven, como es tu caso, ¿no? Sí, exacto. O Saramago, que no volvió a escribir poesía jamás. Yo he escrito poemas así, uno que otro poema. Por ejemplo, es un poema de que tengo satisfacción, que como hace 8 años nació un nieto, hijo de Antonio. Yo pasé por la clínica donde nació, que fue por la mañana. Lo vi y salí para mi casa a escribir un poema. Sí. Qué hermoso. Te inspiró el nacimiento del nieto. Yo lo había pensado, porque yo había deseado mucho que ese muchacho tuviera hijos, porque ese tiene vocación de padre. ¿Qué ocurre? Que yo escribí ese poema y lo publiqué ese día el poema. Sí, lo publiqué en las redes. Pero, pero hubo un poema que tú escribiste cuando mataron al Moreno. Que a propósito, yo creo que sobre René, la muerte de René. Cuando murió René. Sí, cuando murió René. Yo lo que sé es que Antoliano leyó el poema el día que se hizo el acto para ponerle el nombre al Centro Cultural de Indotel, ¿no? Antoliano hizo algo muy singular, siendo un funcionario de mayor jerarquía que yo, porque también el director de la biblioteca, aunque en este país no le dan importancia, es un funcionario. Antoliano
se nombró mi representante. Sí, él habló, yo estuve en el acto. Y él quería, el interés de él era leer ese poema, Sí. que se titula Tampoco está bien René, porque René escribió un poema cuando murió Maximiliano Gómez. Cuando murió, ¿verdad? Sí, fue mismo. Bueno. Sí, cuando mataron a Maximiliano Gómez, entonces, René escribió un poema, No está bien, sin embargo. Enumeraba muchas cosas, decía que están bien, está bien que llueva, que escampe, que nos llegue. Está bien la paloma en la cornisa y la imprecisa frontera entre la noche y la alborada. Está bien una serie de cosas, para terminar diciendo, lo que no puede ser, lo que no entiendo, es que tú, como un pájaro cansado de tanta libertad, mueras así, de un modo tan sencillo, tan en paz, tan sin plomo ni cuchillo, que a mí se me haga extraño que estés muerto. Sí. Entonces, tiempo después muere René, y yo digo, tampoco está bien. Fue con todo. O sea, yo le respondo a René. Claro, porque el Moreno muere en el 71 y René en el 72, sí, es verdad, Sí. Fue un año después. Sí. Entonces, yo recuerdo que en ese acto Antoliano leyó el poema. Sí, y Mateo, y a Antoliano le gusta mucho el poema. Sí. Él dice que para tu edad fue un gran poema, mano. Sí. Y además fue uno de tus primeros poemas, ¿no? Sí. Está mi primer libro que se llama Las piedras sobre las flores. En el acto, Mateo Morrison leyó el poema No está bien, sin embargo. Sí, y se distribuyó, Sí. creo que se fotocopió esa Y mañana. yo participé en unas reuniones antes de que me pasara el accidente. Yo participé en una reunión porque era de la comisión e insistí, no diciéndoselo a Guido, sino a Eloy, que trabaja, Eloy, el poeta Eloy, que debería leerse ese poema. Y yo no decía que se leyera el mío, pero yo quería que se leyera. Pero si se lee el poema, No está bien, sin embargo, que se lea el otro poema, que es precisamente dedicado a René. Sí. El de René era dedicado a Maximiliano y se justificaba porque era el padre de Guido y total, se puede hacer eso. Sí, yo comencé y todavía algunos amigos me dicen poeta. Y yo por supuesto, yo no puedo renunciar a eso, pero sé que me siento mejor, más cómodo. Sí, más seguro, porque la poesía es como un arte más sublime, más elevado. Y entonces yo dije, bueno, y si yo lo que escribo son cosas, yo voy a contar historia, porque contar historia es más connatural con la persona, que ve lo que pasa y lo cuenta. Todo el mundo puede contar, todo el mundo puede decir que vio lo que pasó. Y la gente del campo, de donde yo provengo, los abuelos, los tíos, se juntaban a contar historias, algunas medio fantásticas, otras reales. Por ejemplo, un profesor de la UAS fue a Miche, yo era como su anfitrión, pero no pude ir, yo era el secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Miches y organizábamos actividades. Fue a dar una conferencia el doctor Antonio Locuar y un estudiante que fue encargado de acompañarlo allá, me dijo, le presentó a mi papá allá en Miches, y ese estudiante me dijo algo que influyó mucho en mí. Me dijo que Antonio Locuar había dicho que mi papá, el señor Alejandro Peralta, era un modelo del habla común, del habla popular. Y a mí me gustó eso. Entonces, en mis cuentos está un hablante así, como hablaba mi papá. Es decir, el hombre que dice, mire, yo le voy a contar una cosa a usted. Yo te voy a narrar algo, pero él dice... Una cosa. Sí, una cosa que pasó. Y después, cuando comienza a narrar, dice, ahora, ellos usan mucho, el campesino en su habla común usa mucho los conectivos, los elementos que conectan un párrafo con el anterior. Y dicen, pero eso ellos no lo aprendieron en el libro de lingüística, ni nada, ni de redacción. Pues sí, como te iba diciendo. Como te iba diciendo. Por ejemplo, Juan Bosch en su charla decía, ahora bien, lo repetía mucho. Sí. Bueno, pues mi papá te puede decir, ahora, si te va a decir una cosa contraria a la que digo, dice, ahora, como le digo una cosa, le digo la otra. Sí. Fulano no pensó que cuando se metió en eso, iba a quedar de esa manera. Es decir, esa narración. Y siguiendo con la literatura, Rafael, bueno, tú dices que ya no escribes poesía, pero sí escribes poesía infantil. ¿Cómo tú das el paso
de la poesía, del cuento, a la literatura infantil. Sí, mira, yo escribía literatura infantil y publiqué 2 libros de cuentos infantiles, de poesía infantil. La poesía del niño, ¿no? El niño y poesía y después un chin de caramelo. Niño y poesía. Niño y poesía. Un chin de caramelo. Y un chin de caramelo. Sí. Entonces, en una feria del libro hubo un coloquio sobre literatura infantil y a mí me invitaron a hablar. Pero ahí se dijo, incluso un amigo un poco incómodo que yo tengo, llamado Miguel de Campos, sí, dijo, no, cuando usted escriba cuentos infantiles, él era editor, hable conmigo. Me hizo ver que el cuento infantil tiene más demanda. Sí. El cuento infantil, a los niños se le cuentan cuentos, a los niños se les lee cuentos en la escuela, se le lee menos la poesía. El conejo en el espejo, que se llama un libro de cuentos. Sí. Infantiles. Infantil. Sí. Bueno, primer libro de cuentos infantiles. Hubo una etapa en que yo escribí un cuento infantil y no sabía qué hacer con él. Y un cuentecito simple que se llama Memo y Fello. Son 2 muchachos de un pueblo que juegan a descubrir, por no decir adivinar, marcas de carro que entran a ese pueblo. Entonces, Memo le lleva ventaja a Fello, que Memo era hijo del único gomero del pueblo. Entonces ahí iban a parar los carros, se iban choferes. Y por ahí él oía. Luego Fello le llevaba la ventaja, le ganaba la disputa, porque Fello aprendió a leer y podía ver la marca de los carros. Yo tenía ese cuento y no sabía qué hacer con él. Y lo incluí en un libro de cuentos para adultos que se titula Diablo Azul. Diablo Azul. Luego tomé la tónica del cuento infantil, porque claro, hay que motivarse, hay que leer, hay que estudiar teoría del cuento. Y comencé con ese libro. Comencé a publicar cuentos con ese libro. Bueno, libros de cuentos, porque había publicado un cuento que se publicó en un libro de una selección. Una colección de cuentos infantiles. A la orilla de la mar es de cuento infantil también. Sí. Y Pedro el Cruel también. No, ese es para adultos. Es una novela para adultos. Ahí está. Cuentos de visiones y delirios. Para adultos. Todo cuentos fantásticos. Y cuéntanos de esta novela que escribiste sobre Víctor Villegas. Memoria de Nárboles Cuentes. De Nárboles Cuentes. Bueno, termino diciendo que me di cuenta que podía escribir los cuentos infantiles y escribir cuentos. Incluso yo tomé un poema que había escrito, así como narrativo. Un poema en prosa. Yo creía que era un poema, pero son 2 poemas. Uno que se titula La niña que no quería ser de agua y se convirtió en un cuento. Y El conejo en el espejo era un poema. Por eso tú verás, ya no rimas, sino palabras que terminan igual. Una rima interior. Sí, como por ejemplo El conejo en el espejo. Doña, ¿cómo se llama la señora? Sí, conejo y espejo. Sí, doña fulana compró un conejo. Lo compró pequeño. Era muy tierno. Entonces decía, ella lo alimentaba con pangola. Era ramita de pangola, le daba a doña fulana, con el nombre de ella, ahora no recuerdo. Bueno, entonces, ese cuento tiene rima interna, porque se escribió sobre la base de un poema. Sí, una rima interior. En la novela Memorias de Nárboles Cuentes fue uno de esos temas que a uno le llegan regalados, porque para escribir hay que pensar y hay que buscar temas, y a veces la gente dice, ¿qué escribo? Y yo, andando junto a Villegas y oyendo a Villegas hablar, dije, venga, estábamos en Jaina un día. En una festividad, tú llegaste ahí, te invitaban a una semana cultural en Jaina. Invitan a Villegas, yo estoy ahí. Yo no recuerdo si yo era invitado o lo estaba acompañando. Y Villegas diciendo estas historias que él daba, como de sus 2 nacimientos. Y un día yo dije... Yo nací en el mar, decía él. Sí. Su mamá lo había perdido en el mar. Sí, y también decía que él no nació en esa fecha de septiembre que dice su documento, que por eso que él tiene 2 fechas de nacimiento. Y que él no se llama Víctor Villegas, sino que se llama Martín Manuel de Soto Leiva. Sí. Entonces, un día yo dije, pero yo voy a tomar esto en cuenta. Y saco, el único papel que yo tenía era un voucher de tarjeta de crédito. Y ahí mismo escribí detrás algo sobre Villegas. Y seguí observando a Villegas y anotando cosas. Y escuchándolo, sí. Entonces yo dije, pero yo voy a escribir esto. Y bueno, yo escribí esa novela, se la di a leer precisamente al amigo que mencioné ahorita, Miguel de Camps. Y la crítica que hizo fue que era muy corta.
Bueno, una novela corta. Sí. O noveleta, ¿no? Entonces, le escribí, le agregué otro capítulo, que eso creo yo que no se ve, que es un anexo, aunque se nota que ese capítulo está escrito así como con la técnica del cuento, pero que al final no es un cuento porque entra otro tema, ¿no? Donde él dijo que se encontró de visita a la capital, vivía en San Pedro siendo niño, se encontró por el malecón un rollo de taquillas de cine. ¿Ustedes recuerdan cuando la taquilla de cine era un cartoncito así y venía un rollo? Era un rollo para que la vendía. Sí, para el la entrada. cliente recibía 2 o 3 según comprar. Y decían one, como de color lumínico. Sí, Y se cortaban, sí. Bueno, entonces, como los teatros. Entonces Villegas llegó a San Pedro, el niño chino, esa le decían chino. Sí, y vendía taquilla de cine. Entonces el cine se llenaba y en la caja del cine no había. Y un carajero casi se iba a suicidar porque el dueño estaba dudando de él. Entonces Chino, el hombre, le dice, ven acá, a un niño, ¿quién te vendió esa boleta? Chino. ¿Quién es Chino? El hijo de Gloria. Entonces él se pone, pero viene Chino con más niños rodeados. Dijo, ese Chino, porque como caminaba y rodeado de poder, un tipo con poder vendiendo boletas para el cine. ¿Quién te dio esa boleta? Entonces, ahí tuvo la cosa. Ese fue un capítulo anexado. Es una novela que yo gocé mucho y yo quise hacerla. Un homenaje a Villegas también, ¿no? Y escribí una novela poética que no creo que se dio del tanto, pero sí cuenta historia, toda la que Villegas decía, de los conejos enanos, de los elefantes enanos y conejos gigantes, en los que él se montaba y corría por los campos de San Pedro y todo. Una serie de cosas que son novelescas y que uno no sabe. Él le dijo, bueno, cuando se publicó ese libro, justamente mi hijo Mijail trabajaba en el Caribe y le hice una entrevista. Entonces Villegas habló y dijo que no, que todo eso era real, que es una biografía de él. Vamos, miren qué interesante. Vamos a la segunda pausa comercial y cuando nosotros regresemos vamos a hablar de la obra más reciente de Rafael Peralta Romero, Cuentos Libres. No se muevan, por favor, ya regresamos. Continuamos conversando con Rafael Peralta Romero. Esta es la obra más reciente de Rafael, Cuentos Libres. Así es. Cuéntanos sobre eso, Rafael. Qué buena oportunidad. Cuentos Libres es el tercero de una pequeña saga, de una saga, que yo he publicado en los últimos 4 años de libro, de cuentos. Porque yo concebí un libro de cuentos breve, que se titula 100 cuentos enanos. Entonces son 100 cuentos, pero pequeñitos. Sí. Yo concebí un libro de cuentos largos y con el tema específico de la conciencia. Hay personajes que están afectados, tienen delirio, persecución, etcétera. Otros tienen Alzheimer, otros tienen una supermemoria que no pueden olvidar, lo cual es malo. Claro. Y así, cada cuento de eso, en cada cuento de eso son 13. Hay un personaje que tiene un trastorno que ubica que su conciencia está divagando. ¿Y por qué son enanos? ¿O son microrelatos o microcuentos? No, los microcuentos, microrelatos son enanos porque son figuras cortas, pequeñas, pero completas. El enano, la persona que es enana, que no es despectivo para nada decirle enano, como creen algunos, es una persona completa, pero de baja estatura. Entonces, los otros cuentos que estoy describiendo, lo de la conciencia, corresponden al libro Conciencia Peregrina. Son 13 cuentos. Que es anterior a este, ¿sí? Claro. Sí. Ese fue el primero en publicarse. Los 100 cuentos enanos se escribieron primero, pero Conciencia Peregrina se publicó así. Cuando yo terminé el libro Conciencia Peregrina, que fue un trabajo así como agotador, como si fuera una novela que tú estás ceñido a un plan, yo dije, el próximo libro se titulará Cuentos Libres, porque ya por fin salí de esto.
ni corto, ni largo, ni ningún tipo. Mira, Y ahí hay de todo. Háblame de los celos de Gisela que vi ahí. Bueno, exacto. Los celos de Gisela Cela, Sí. su apellido Cela, pero no es descendiente de Camilo José Cela. Es una mujer que tiene celos patológicos y tiene a este hombre, el pobre, en una situación desesperante. Lo tiene agitado. Sí, ese cuento cabía, pero ya no estaba escrito cuando eso. En el libro anterior, en el libro Conciencia Peregrina, porque los celos patológicos son una enfermedad, como lo dice, patológico. Entonces, Gisela es un problema, todas las mujeres celan, y eso es bueno. Sí. Un chin de celo no está mal. Hasta un punto, ¿sí? Sí, un chin de celo no está mal, pero hasta las mujeres quieren que el marido sea un chin celoso también. Ahora, hay unos tipos que no se le puede saludar a la esposa, una vez la agarran, la jalan. Y hay mujeres que si el marido va a salir, se le montan en el vehículo. No, yo voy. Pero yo no te he invitado, pero yo voy. Y hacen cosas así que son desagradables. Bueno, ese es el caso de Gisela Cela. Aquí está el cuento que yo lo menciono mucho de los usos de un sicario. ¿Saben qué hay que hacer con un sicario? Ajá. Tú tienes una idea, bueno, cada uno tiene una idea, pero aquí se cuenta que un grupo de amigos en una tertulia comenzaron a hablar de eso. Y uno, que era militar, dijo: los sicarios están buenos para usar a los soldados como materia de práctica, tirar. Uno que era policía dijo: no, mejor para usarlo para que los aspirantes a policía aprendan a pecosones. Uno que era médico psiquiatra dijo: no, los sicarios deben ser usados para que los médicos que se están formando en la especialidad de psiquiatría estudien a esos seres y sepan su origen de eso. Pero otro médico que es profesor de anatomía dice: no, los sicarios deben ser usados en los laboratorios de anatomía para que los estudiantes vean los órganos vivos funcionando con un ser vivo, que lo abran, le vean cómo funciona el corazón. Y un hombre campesino, dijeron más cosas, pero le voy a decir lo que dice el campesino en honor a mi padre, que era campesino. Dice, el campesino dijo: pero como sicario se supone que viene de Sica. Y que, ¿verdad?, hay una terminación en español, terminaron en esa sílaba ario, que está destinada a lugares para guardar cosas, como relicario, para guardar reliquias, osario, para guardar huesos. Entonces este campesino dijo que los sicarios deben ser tirados a la letrina, porque ellos son como hechos de esa materia, que en el español dominicano se sabe lo que significa sica. Entonces que los sicarios deben ser depositados en letrinas, y que a la letrina debería llamarse el sicario, depósito de sica. Mira, interesante. Sí. Entonces, esa es mi venganza de los sicarios, porque creo que no puede haber un oficio más innoble, más perverso, más asqueroso que ser sicario. No puede haber. No. Matar por dinero, increíble. No un puede mercenario. haber. Mira, que el que es ladrón, no lo vamos a elogiar, pero un tipo se mete y se roba lo que fue a robar, sea en un conuco, a robarse un racimo de plata. Se metió un colmado y se llevó no sé cuántas cajas de cerveza. Se metió allí o buscó dinero, porque generalmente el ladrón prefiere cosas livianas, dinero, joyas. Cuando se meten a las casas, buscan joyas y, por supuesto, dinero. Pero hay ladrones que dicen que hay un arma y no meten esa vaina. ¿No? Y la mamá dice: no, mi hijo no robaba armas, mi hijo lo que roba es relojes. O todo lo dicen así, ella, defendiendo a su hijo. Entonces, ¿qué digo? Un tipo que se robó algo pequeño, que le echen 3 meses, 4. Pero a un sicario, un tipo que se dedica a ese oficio. A matar por 4,000 pesos, 10,000 pesos. Óyeme, no sé qué, pero la mejor condena para ese tipo es realmente tirarlo de cabeza en una letrina. Lisa, hablábamos, bueno, de la última producción de Rafael. Sí, de los cuentos libres. Y de la más reciente producción, pero también nos dijiste, fuera de cámara, que estaba trabajando en un libro, en un diccionario, ¿verdad?, de dominicanismos. No, de gentilicio. De gentilicio. Ya no estoy trabajando.
O sea que está listo ya. Está listo, Oh. está diseñado por Amado y Denny Mota me hizo un ejemplar, así, Sí, muy bonito. un demo. Sí, entonces para hacerle, Denny Mota le hizo una observación, ¿no? Que le corran un poquito el título hacia el centro, pero nada más eso. Antes de que nos agote el tiempo, Lisa, yo creo que tú querías hablar un poquito de la Biblioteca Nacional. Sí, porque hay una cátedra interesantísima que se está agotando allá en la biblioteca y Así queríamos saber, antes de que te vayas, en qué está eso. Oh, sí. Estamos realizando un sueño llamado Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, que se inauguró el año pasado con una conferencia del coordinador de la cátedra, que es el profesor Pedro José Ortega. Oh, vaya. Pero ahora, entonces tenemos como su bautismo con una catedrática internacional procedente de Chile, académica de la lengua, investigadora y una fiel seguidora del pensamiento de Pedro Enrique Sureña. Dijo en la Biblioteca Nacional la noche del lunes, qué emoción ver tantos ureñistas. Qué lindo. Y nosotros no usamos el término ureñista, No, pero ella define ureñista. Decimos pedristas. Ah, bueno. Sí. Ureñista a los seguidores de Pedro Enrique Sureña. Entonces, esa es la primera de una serie de conferencias que auspiciará la cátedra. Se llamó Reflexiones en torno a la historia de los indigenismos. De la doctora Exactamente. Soledad Chávez Fajardo, Esa misma. académica Y- chilena, pero fue ayer, ¿verdad? No, el lunes. El El lunes. lunes. Y yo tenía un temor porque dije, bueno, ella viene a hablar de indigenismo de Chile, pero esta señora no soltó a Pedro Enrique Sureña. Claro, con una panorámica del estudio de los indigenismos en América, énfasis en Pedro Enrique Sureña, pero se sabe los indigenismos, vamos a decir, dominicanos, porque los tainismos son dominicanos. Y habla de la palabra conuco y de la palabra Sí. batata y todas estas cosas que son muy propias de nosotros. Bueno, Amarca. Boniato le dicen a la batata. Boniato. en Cuba, sí, creo. sí. Ella citó un artículo que se veía en la pantalla como boniato con distintos nombres. Y la diferencia, no lo explicó, pero se refirió a ello, a cómo surgió la palabra patata. Que bueno, que tiene que ver un poco con una fusión de batata y papa. En algunos países le llaman patata a la papa. Sí. Sí. Nosotros le llamamos papa y a la batata. Yo creo que los dominicanismos, bueno, Es batata, porque en inglés potato. Exacto. Y si es batata es sweet potato, o sea, batata, papa dulce. Sí. Mira, el dominicanismo o el tainismo más divulgado puede ser que sea huracán. Pero huracán está incluso en otras lenguas que lo han traducido, hurricán. O ciclón, ¿no? No, pero ciclón no es. No, pero por ejemplo, en el Pacífico le dicen tifones a los Sí. ciclones. Pero entonces la que salió de aquí se ha divulgado también. Sí, huracán. Huracán. Y casabe. Y Bueno, no sé. casabe. Y la palabra barbacoa, que los dominicanos Barbecue, sí. de tonto no podemos decir barbecue. Y hamaca también es bastante conocido. Sí. Sí, pero tú dijiste barbecue, rectifica. No, yo sé, quiero decir que de ahí que viene del inglés. Barbacoa, Sí, porque barbacoa. bueno, los gringos no saben decir barbacoa. Y dicen la abrevian barbecue. como BBC, ¿verdad? Sí. Ujú. Mira, yo hice una reflexión estos días de que tan internacional como huracán es la palabra cana. Sí. La cana, a propósito Punta Cana. del lugar que se llama Punta Punta Cana, Cana. que se convirtió en el negocio llamado Punta Cana. Bueno, Punta Cana es un lugar, ya no es una cosa comercial, no es un centro comercial nada más. ¿Y en cuánta parte del mundo no está el nombre Punta Cana? Punta Cana viene de una palabra taína, de cana. Cana. Y el aeropuerto está techado de cana, ¿no? Sí. También. Bueno, pues la cátedra Pedro Enrique Sureña se propone promover el pensamiento de Pedro Enrique Sureña, promover sus obras, reeditar algunas obras y hacer algo que se pueda en el aspecto museográfico. Yo creo que Wow, qué sí. interesante. No es que en la biblioteca hay muchos recursos para eso y espacio, pero el presidente tiene
está en una actitud de promover museos. Sí, museo. Sí, Entonces yo creo que en la biblioteca debe haber un pequeño museo. estoy de acuerdo. Que, Alguien habló de crear uno en la zona colonial, creo, donde él nació, en el hotel Nadal. O hay un hotel. Nader, sí, que está Hay un cerrado, hotel, sí. En la Luperón, en la Duarte con Luperón. Sí, en la zona colonial hay muchas casas que deberían ser rescatadas Sí. porque nacieron figuras destacadas de la historia. Él vivió en la Sánchez también, donde vivía Chito Enríquez. Alguien habló como de hacer un museo en homenaje a Pedro Enrique Sureño. Bueno, que Y, sea ahí y- o y en la hay, Biblioteca y hay Nacional. piezas y documentos en México y en Argentina, Sí. y creo que se han donado algunos. La maquinilla. En México hay muchas cosas que podrían tener. La maquinilla donde escribió. En la biblioteca se hizo una breve exposición donde aparecen cosas como pasaporte, un Una cepillo pluma, dental. libreta, cepillo, Sí. sí. Pero instrumentos como maquinilla y eso son mucho más valiosos, más significativos. Porque él escribió en esa Pero qué bueno que existe esa cátedra. Bueno, en otros países existen cátedras, como la cátedra, creo que se llama Alfonso Reyes, la de México. Sí. Sí. ¿no? Y cátedra perueña como en la Universidad de Salamanca. Claro, Sí, esa que la fundamos claro. nosotros cuando estábamos Sí. en cultura. Y hay que irlo promoviendo. Estamos aquí en este canal en la calle Pedro Enrique Sureña. Exacto. Pero que a veces le ponen Pedro H. Ureña. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que la autoridad municipal permitió eso Sí. cuando eso pasó. No que no sepa quién es Pedro Enrique Ureña, pero el que hizo el letrero no sabe quién era Pedro Enrique Ureña. Entonces le pone Pedro H. Ureña. Y hay No que le- decir, porque si tú dices Enrique Sureña, puede ser que sea Max Claro. o Camila. A él hay que ponerle su nombre completo. Sí. Yo veo que en los Estados Unidos, que no he vivido allá, pero he visitado, los nombres de los grandes líderes de la historia están en una sola palabra. Sin embargo, veo en un barrio de Nueva York que tiene una calle que se llama Martin Luther King. Ujú. Y esa calle dice completo, Doctor Martin Luther Martin King. Luther Luther King. King. Bueno, la de que dice, donde haya una calle llamada Washington o Franklin, o ¿cómo se llama el otro? Lincoln, probablemente nada más diga Lincoln, Franklin. Abraham Lincoln. Pero esa dice Doctor Martin Luther King. Bueno, porque esta diga Doctor Pedro Enrique Sureña, Ujú. que no necesita el título de doctor, pero El Colegio de México también tiene un programa así. Y es interesante porque la idea es como que quien ingrese a esa cátedra dicte una conferencia, ¿no? Y que se haga una conferencia anual o 2 o 3. Y que es importante decirle a la gente que la biblioteca transmite las cátedras en streaming y también las cuelgan en la cuenta de YouTube para las personas interesadas que luego quieran verla. Pueden entrar todas las veces que quieran y tener acceso a las cátedras que ya fueron grabadas y subidas. Gracias, Lisa. Sí. Lisa está muy... Y una gran foto que hay en la biblioteca, Sí, ¿no? sobre todo porque, por ejemplo, para los talleristas, para los lectores interesados en la vida y obra de Pedro Enrique Ureña o de los temas que en torno a eso está agotando la Biblioteca Nacional, es muy importante que nosotros le demos calor y seguimiento a lo que se está haciendo, que es muy importante y muy lindo, y que rescata sobre todo una parte de la literatura nuestra que debe dársele el lugar que debe tener esa figura en la identidad dominicana y en la producción de la literatura y la proyección que tiene nuestro país en términos de literatura. Y de verdad que a mí me emocionó cuando lo vi. Yo dije, caramba, era hora ya. Y poca gente sabe que... Claro. Y poca gente sabe que la biblioteca Pedro Enrique Ureña tiene una biblioteca infantil que se llama Salomé Ureña. Exactamente. Poca gente lo sabe. ¿eh? Sí, Exactamente. así es. Mira, la doctora Chávez, al visitar la biblioteca, La profesora chilena, se encontró con el retrato de Pedro, se tomó una foto ahí, Una gran foto. pero la impresionó grandemente, y esta mujer no oculta sus emociones, esta mujer, el poema de Pedro, Sí. que está puesto en la pared. A mi Pedro, de a Salomé. A mi de esa Pedro. mujer. Pero hace referencia a él, porque Salomé fue tan profética con ese claro. poema. Eso es asombroso. Ella dice- Cómo esta mujer dice lo que va a hacer este muchacho. Claro. Y tiene 3 muchachos, pero dice de ese lo que va a hacer. Sí. Bueno, Lisa, no acabó el Y tiempo. lo logró. Sí. con Que es creces. lo más interesante, pues nosotros muy complacidos, esperamos que esta no sea la única vez que nos, Oh, no, que ya- nos ya visites cerca para mío, Me ha conversar. gustado mucho. Ni la Y- última, y que para el próximo libro también vuelva. Claro, y para el diccionario que está trabajando, Ajá. que ya está listo. Que está en manos de ella.
Y nosotros pues muy contentos de haber Que a propósito, Rafael es secretario de la Academia Dominicana de la Lengua, que hace una gran labor. Y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos reencontramos en una nueva oportunidad. No se olviden de leer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.